A ver, comparto pantalla. Chiquillos, la clase anterior déjenme una cosita, a ver aquí. Sí, ahí está, ya. Ya, chiquillos, entonces en la clase anterior estuvimos trabajando con medidas de tendencia central. Definimos lo que era una población, lo que era una variable, trabajamos con tabulación de datos, hablamos de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, y llegamos a las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la moda y la mediana. En la clase anterior alcanzamos a ver hasta media aritmética y moda. Ahora nos vamos a concentrar en la mediana, ¿ya? La mediana generalmente les cuesta un poquito más, pero es bastante sencillo. Vamos a ver varios ejemplos para que puedan incorporar el cálculo de la mediana como algo habitual, ¿ya? Entonces, recordar que la media aritmética era la suma de todos los datos dividido por el total de datos. La moda era el dato que más se repetía, ¿ya? Y la mediana es el dato que ocupa la posición de la muestra cuando los datos se encuentran ordenados. Entonces, vamos para allá. Entonces, aquí tenemos la definición de mediana. Entonces dice, es el dato que ocupa la posición central de la muestra cuando estos se encuentran ordenados de forma creciente o decreciente. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es la media aritmética de los dos términos centrales, ¿ya? Ahora, importante, cuando nosotros hablamos de mediana, siempre tenemos que ordenar los datos, ¿ya? Eso es súper importante. Para el promedio no me importa el orden, para la moda tampoco me importa el orden, pero para la mediana sí importa el orden, ¿ya? Entonces, dice, si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos términos centrales, ¿ya? Acordarse de eso. Por lo tanto, vamos a tener que definir si el número de datos es par o impar, porque no es lo mismo la mediana para número par de datos que para número impar. Miren, aquí vamos a hacer mediana para los dos casos, para número impar de datos y para número par de datos. Miren, vamos a encontrar la mediana en el siguiente conjunto de datos. Fíjense, tenemos ahí el 7, el 3, el 6, el 2, el 4, el 5 y el 5. Entonces, primero lo vamos a ordenar, ya sea de manera creciente o decreciente, da lo mismo para este caso, ¿ya? Pero siempre ordenados. Vamos a numerar los datos. Fíjense que aquí nosotros tenemos 7 datos, ¿ya? El dato que ocupa la posición central es la mediana. Eso es todo, ¿ya? Porque son 7 datos, es un número impar. Entonces, siempre que sea un número impar, vamos a encontrar un dato que está justo en el centro, ¿ya? Entonces, la mediana, ojo, una cosa es la posición del dato y otra cosa es el dato que es la mediana. Por ejemplo, aquí la mediana es el dato de posición 4, pero tiene asociado el valor 5. ¿Ya? O sea, la mediana no es 4, es 5. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos un número par de datos, como siempre tenemos que hacer primero, ordenamos los datos. Aquí ordenamos y contamos, numeramos los datos, contamos. Tenemos 10 datos ordenados de manera creciente. ¿Qué pasa? Aquí no vamos a encontrar un dato que está justo en el centro, ¿ya? Porque si nosotros dividimos, déjenme usar el lápiz aquí, si nosotros buscamos la mitad de este conjunto, claramente en la mitad no hay nada, fíjense, ahí entre el 5 y el 6 no hay ningún elemento, ¿cierto? Vamos a dar la tabla. Entonces, siempre la mediana es el dato que ocupa la posición central. En este caso, como no hay un dato justo en la mitad, porque es un número par, vamos a calcular el promedio entre los dos datos del centro, que es el dato 5 y el dato 6. Fíjese, quedan 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha, estos son los dos del centro. Entonces yo voy a calcular el promedio entre los dos datos centrales, ¿ya? Entonces tomo el dato 5, tomo el dato 6 y lo sumo 2 y 3 y lo divido en 2 y eso me va a dar 5 medios, que es lo mismo que decir 2,5. Entonces, cuando el número de datos es par, siempre voy a tomar los dos datos del centro, ¿ya? Ahora, fíjense ahí arriba, voy a poner la fórmula. Vamos a ver. Fíjense la fórmula que tenemos acá arriba. Voy
Voy a usar el lápiz. Miren, cuando el número de datos es impar, porque habitualmente esta fórmula los complica, pero es bastante fácil. Fíjese, si n es el número de datos y es un dato impar, usted para calcular la posición en que está la mediana, ojo, esto es la posición, eso es muy importante. ¿Qué va a calcular? Va a calcular esto. El dato, son 7 datos aquí, ¿cierto? Número de datos, espérenme, déjenme usar la anotación de manera correcta porque aquí me salté una parte. Vamos a poner el número de datos que es 7, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir en 2. Fíjense que ahí dice n más 1 partido en 2. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a tener 7 más 1, que es 8, partido en 2, 4. O sea, la mediana es el dato de posición 4. Por eso es importante que lo que arroja la fórmula es la posición, porque algunos alumnos creen que la mediana es 4 y no, y esa fórmula es para la posición. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la fórmula que les ponen ahí es para encontrar la posición en que está la mediana, no es el valor de la mediana, ¿ya? Cuidado con eso. Lo mismo pasa acá, esta fórmula es para la posición y van a calcular el promedio entre esas posiciones. Miren, fíjense. Ahí la fórmula que dice, vamos a tomar el dato n, voy a borrar para que se vea bien, vamos a tomar el dato n, lo vamos a dividir en 2, ¿ya? Entonces, aquí para calcular la mediana que hicimos, tomamos los 10 datos los dividimos en 2, y luego, lo mismo acá, 10 datos lo dividimos en 2, pero le sumamos 1, y luego lo dividimos en 2. Fíjese, este es el dato de posición 5, y este es el dato de posición 6, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros hagamos el cálculo de la mediana, siempre en el fondo buscamos el dato de la mitad y el sucesor. Por ejemplo, si son 10 datos, ¿cuál es la mitad de 10? 5. Si son, y el sucesor, el dato 6, ¿cierto? Si son 12 datos, ¿cuánto sería? El dato 6 y el dato 100, ¿ya? Siempre así. Eso es, ¿ya? Entonces, ojo, esto es para mediana para datos no agrupados, porque después vamos a ver cómo se calcula la mediana para datos agrupados, ¿ya? Listo. Entonces, déjenme borrar esto. Ya, entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la mediana, pero cuando los datos no están desordenados, están en tablas de frecuencia. Miren, ponga atención ahí. Si yo tengo una tabla de frecuencia, por ejemplo, edades, bueno, la característica es que las edades en la tabla de frecuencia siempre van a estar ordenados ya, así que ya no es necesario tener que ordenar. Aquí nos van a dar una frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, hay 5 personas con 17 años, 10 personas con 18 años, 7 personas con 19 años, 8 personas con 20 años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos calcular la mediana, es calcular la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuántos datos hay, si es par o impar. Entonces, sumamos desde la primera hasta la última. Fíjense, estoy sumando así. ¿Sí? Así. Hasta llegar a la última. Entonces, ahí tenemos 2 y ahí tenemos 30, ¿cierto? Como tenemos 30 datos, 30 es un número par. Por lo tanto, vamos a tomar la mitad, que es 15, y su sucesor. Entonces, el tema es el siguiente. Hasta ahí vamos todos súper bien. Bájale el volumen a esto. Ya. Entonces, ¿cómo buscamos el dato 15 aquí? ¿Cómo buscamos el dato 16? Y aquí pongan harta atención porque esto es lo que más les complica. Resulta que aquí los 5 primeras personas tienen 17 años. O sea, si nosotros pusiéramos en fila estos datos, los tendríamos que ver así. Pero no es necesario escribirlo, ¿ah? Entonces, del dato 1 al dato 5, todos tienen 17 años. Después, del dato 6, fíjese, al dato 15, todos van a tener, en este caso hay 10 personas aquí con 18 años. ¿Cierto? Eso. Entonces, ¿qué pasa? El dato 15 tiene asociado el valor 18, ¿ya? Entonces, es importante que no los vayan a poner en línea recta, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, ustedes lo sacan de aquí. Ustedes aquí tienen acumulado del dato 1 al 5. Aquí, del dato 6 al 15, todos tienen 18 años. Del dato 16 al 22, todos tienen 19 años. Y del dato 23
al 30 todos tienen 20 años. Por lo tanto, yo ando buscando el dato 15. El dato 15 tiene 18 y el dato 16 tiene 19. Por lo tanto, sacamos el promedio y nos va a quedar 18,5 la media. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos de este estilo, chiquillos, porque esto es lo que más les cuesta, porque les cuesta mucho ubicar el dato con la frecuencia acumulada. Acá tenemos otro ejemplo de número de hermanos. Poner atención. Fíjese, aquí tenemos desde 0 hermanos hasta 5 hermanos. Tenemos un volumen de datos mucho mayor. Aquí tenemos 19 personas que dijeron tener 0 hermanos, 18, 1 hermano, 19, 2 hermanos. Entonces, vamos a sacar la frecuencia acumulada para ver cuántas personas están en este estudio, o cuántos datos tenemos. Entonces tenemos 19, 19 más 18 son 37, 37 más 19 son 56, 56 más 14 son 70, y así vamos sumando, y aquí tenemos 100 datos. No vamos a poner los 100 datos en fila para ubicar los que están en el centro, entonces la mitad de 100 es el dato 50 y su sucesor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? Necesitamos ubicar el dato 50 y el dato 51. Entonces, el dato 50 lo vamos a ubicar con la frecuencia acumulada. Fíjese, aquí los que me contestaron tener 0 hermanos son los primeros 19, es decir, del dato 1 al dato 19 tienen 0 hermanos. Del dato 20 al 37 tienen 1. Del dato 38 al 56 tienen 2. Entonces, aquí claramente están los datos que yo ando buscando, porque aquí están los datos del 38 al 56, y yo ando buscando del 50, el 50 y el 51, están ahí. Por lo tanto, estos dos datos, el 50 y el 51, tienen asociados 2 hermanos, ¿ya? Eso es. Entonces pongo 2 y 2 y lo divido por 2 y el promedio me va a dar 2. Número impar de datos. Miren, aquí lo mismo, muy parecido, pero si nosotros sumamos desde la primera hasta la última frecuencia, tenemos 101 datos. Como aquí hay un número impar de datos, va a haber justo uno en el centro. Por lo tanto, a 101 le sumamos 1 y lo dividimos en 2. Entonces, el dato que va a estar justo en la mitad es 51, porque ahí nos va a quedar 102 partido en 2, 51. Entonces, buscamos el dato 51 con ayuda de la frecuencia acumulada, siempre. Entonces, ahí tengo del dato 1 al 19, del dato 20 al 37, del dato 38 al 56, y ahí ya está, porque yo ando buscando el dato 51 que está en ese rango. O sea, 2. Eso es. Eso es mediana para datos agrupados en tablas de frecuencias. Ahora me dio frío, me voy a abrigar acá. Chiquillos, esto no hay prueba en que no se pregunte. O sea, si usted quiere tener una pregunta buena, tiene que saber lo que es la moda, la media y la mediana, ¿ya? Y no se les tiene que confundir, porque la media es la media aritmética, que es promedio, ¿ya? Y la mediana es el dato que ocupa la posición central, ¿ya? Y siempre contar el número de datos. ¿Por qué? Porque necesito saber si el número de datos es par o impar. Y si hay tablas de frecuencia, siempre, aunque no esté la columna de la frecuencia acumulada, usted la calcula. Ya, aquí vamos a hacer un ejemplo. Recuerden que esto yo después se lo puedo subir así, si no alcanza, porque copiar todas estas tablitas y esos numeritos es lento, ¿ya? Lo pueden descargar. Ahora, miren. Aquí tenemos un ejercicio que es distinto, porque dice, dado los datos, y les ponen puros datos algebraicos. Miren, les ponen P más Q, 8P más 16Q, 10P más 20Q, 6P más 12Q. Son puros binomios, ¿ya? Dice, considerando que son enteros positivos, calcule la mediana. Entonces, poner atención aquí. Si a mí me piden ordenar estos datos, ¿ya? Porque a mí me dicen calcule la mediana, entonces yo tengo que ordenarlos. El tema es cómo los ordeno, si son letras. Entonces fíjese, tenemos P más Q y todos tienen P y Q. Entonces fíjese que si ustedes se dan cuenta, aquí todos podemos factorizarlo. Por ejemplo, aquí podemos factorizar por 8, aquí podemos factorizar por 10. Entonces vamos a ir factorizando cada uno de los binomios que tenemos aquí y luego lo vamos a poder comparar. Entonces, fíjese, factorizamos ahí
10P, o sea, 8 por P más 2Q, 10 por P más 2Q, y así sucesivamente todos los vamos factorizando hasta que llegamos al último. Entonces ahí tenemos todos los binomios factorizados. Ahí. Entonces fíjense, claramente la expresión P más Q es más pequeña que P más 2Q, entonces obviamente que este es el menor, y aquí todos tenemos P más 2Q, además multiplicados por un factor. Entonces, obviamente que mientras más grande sea el factor que acompaña, más grande va a ser la expresión algebraica que tenemos. Entonces vamos a ordenar, fíjese, ahí tenemos P más Q, después 2 por P más 2Q, 4 por P más 2Q, 6 por P más 2Q, 8 por P más 2Q, y ahí tenemos que calcular la mediana como el promedio de los dos datos del centro. Entonces, a pesar de que son términos algebraicos, vamos a sumarlos y los vamos a dividir. Ahí vamos a multiplicar término a término, vamos a sumar términos semejantes y luego vamos a dividir por 2. Si dividimos, acuérdense que aquí o factorizan por 2 o dividen por 2 ambos términos. Y ahí les queda 5P más 10. Ya, ese es un ejercicio que está en el libro. Entonces, siempre cuando les piden calcular la mediana, puede ser con números, puede ser con expresiones algebraicas. El tema es que siempre necesitamos ordenar. Entonces, a mí me preguntan por mediana, yo necesito tener los datos ordenados, ¿ok? Eso es muy importante. Y luego contar los datos. Y una vez que tengo, si sé que el número par o impar, recién ahí puedo calcular la mediana. Aquí poner atención porque hemos visto, vamos a retroceder un poquitito, hemos visto mediana para datos desordenados, hemos visto mediana para datos agrupados en tablas de frecuencia. Y también podría pasar que les preguntaran dónde está la mediana en datos agrupados en intervalos. Pero aquí, ojo, existe una mediana aproximada, porque la tabla no es muy precisa. Acuérdense que cuando los datos están agrupados por intervalos, por ejemplo, aquí estas dos personas, yo no sé qué edades tienen. Por lo tanto, no existe una fórmula para calcular la mediana, que es una fórmula aproximada. Está en el libro, pero es una fórmula que este año no la van a preguntar. De hecho, nunca la han preguntado en años anteriores, menos ahora que le han eliminado muchos contenidos. Pero ¿qué les pueden preguntar aquí? Les pueden preguntar en qué intervalo se encuentra la mediana, ¿ya? Y eso se llama el intervalo mediano, ¿ya? Entonces es importante, les pueden preguntar por el intervalo mediano o dónde se encuentra la mediana. Y para poder calcular eso, dice, para n datos agrupados en intervalos, la mediana se encuentra en el primer intervalo en que la frecuencia acumulada es mayor o igual a n medios, siendo n el total de datos, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer si me dan una tabla de datos agrupados por intervalo, frecuencia acumulada. Sumamos desde la primera hasta la última, tenemos 10 datos. Entonces dice, calcule la mitad, o sea, 10 partido en 2. Entonces me va a dar 5. ¿Qué significa eso? Que la mediana se encuentra en el primer intervalo donde la frecuencia acumulada es mayor o igual a 5. Entonces, este intervalo, la frecuencia acumulada no es mayor o igual a 5. Pero en este intervalo la frecuencia acumulada ya es mayor o igual a 5. Por lo tanto, ahí debiera estar la mediana. Ahora, ¿qué edad viene asociada? No se los van a preguntar porque eso requiere de una fórmula mucho más extensa, ¿ya? Y además es una mediana aproximada, no es una mediana exacta, ¿ya? Entonces, claramente el intervalo donde se encuentra la mediana es ese, claro, vamos a marcarlo ahí porque este es el primer intervalo donde la frecuencia acumulada es mayor o igual a 5, por lo tanto eso es verdadero, ¿ya? La amplitud de cada intervalo, fíjense, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior es 10, ¿ya? Si me preguntan por el promedio, necesito marca de clase, acuérdense de eso.
Entonces, la marca de clase es el promedio entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Fíjese, usted suma 0,10, divide en 2, 5, suma 10,20, 30, divide en 2, 15. Y así sucesivamente. Y luego multiplica cada marca de clase por su frecuencia, ¿ya? 5 por 2, 15 por 4, 25 por 3, 35 por 1, y ahí puede calcular su promedio, que en este caso le va a dar 18, claramente no es 2,5, ¿ya? El intervalo modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Eso es desde el 10, pero inferior al 20, por lo tanto claramente es verdadero, ¿ya? Ahora, importante, la moda no es 4 porque aquí esa es la frecuencia más alta, ¿ya? Ahora, ¿qué edad tiene la moda? No lo sé, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el dato que más se repite y yo no sé cuál de estas personas que están aquí es el dato que más se repite. Puede ser que se repita alguna de las edades y yo no sé cuál es porque aquí no sé qué edades tienen cada una de esas personas de manera exacta, ¿ya? Así que eso es falso. ¿Existe más de una mediana? No, porque la mediana es el dato que ocupa la posición central siempre. Ahora, si usted toma el promedio entre los dos centrales, igual le queda un solo dato, así que la mediana es única, ¿ya? La única, digamos, medida de tendencia central que pueden haber varias es moda, ¿ya? Pueden haber varias modas, pero promedio y mediana, solo. Ya. Vamos con los gráficos. Es frecuente que en la prueba les pongan los datos en gráficos y por lo tanto vamos a tener aquí que tener en cuenta que hay gráficos que aparecen con mucha frecuencia, ¿ya? Que es el gráfico de barras, el gráfico circular, y vamos a ir viendo cómo se construye cada uno de estos gráficos. El gráfico de barras es muy fácil porque lo único que hace es asociar a cada dato una frecuencia, la frecuencia absoluta, entonces se levanta una barra hasta la frecuencia absoluta indicada. Ahora, este gráfico de barras se puede utilizar para variables de tipo cualitativa o cuantitativa. Aquí se pone la variable y se levanta la barra hasta la frecuencia indicada, ¿ya? El gráfico circular es bastante más elaborado. ¿Por qué? Porque requiere de trabajar con la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa en el fondo es una fracción que se puede llevar a porcentaje y cada uno de esos sectores circulares corresponde a un porcentaje de cada dato dentro del círculo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que trabajar un poquitito más. En cambio, aquí es más fácil porque uno levanta la barra hasta la frecuencia nada más, ¿ya? También tenemos el histograma, pero el histograma, la diferencia al gráfico de barras anterior es que aquí fíjese que las barras van separadas, ¿ya? Y fíjese que aquí dice gráfico para variables de tipo cualitativas y cuantitativas discretas. ¿Qué pasa? El gráfico histograma es para variable continua, porque está en intervalo. Entonces va de tal rango a tal rango y todas las barras van juntas, ¿ya? Entonces es importante que el histograma lo vamos a usar para variable continua, cuando tenemos datos agrupados por intervalos, ¿ya? Y las barras aquí van siempre juntas, a diferencia del histograma que van, o sea, del gráfico de barras que van separadas. Entonces, miren, aquí tenemos un estudio acerca del número de libros. Miren, aquí tenemos un gráfico de barras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un libro, 0 personas. ¿Cuántas personas leen estos libros? Por ejemplo, personas que leen 2 libros, 2 personas. Personas que leen 3 libros, 7 personas. 4 libros, 4 personas. 5 libros, 12 personas, ¿ya? Entonces, supongamos que son los libros que se leen al mes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos claramente frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia del 1 es 0, la frecuencia del 2 es 2. Entonces, lo que nos está dando esto es simplemente la frecuencia. Y si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es la mediana, ustedes van a necesitar calcular la frecuencia acumulada. Es decir, van sumando desde la primera hasta la última, ¿ya? Entonces, teniendo el total de datos, ustedes van a poder calcular, por ejemplo, la mediana. El 43 son 43 datos. Eso significa que un número de datos impar. Entonces le sumo 1, lo divido en 2 y me va a dar el dato 22. Entonces ahí yo tengo que buscar el dato 22. Fíjense aquí, yo tengo 0 datos. Aquí tengo del dato 1 al 2. Aquí tengo del dato 3 al 9. Aquí tengo del dato 10 al 13. ¿Cierto? Pero yo estoy buscando el dato de posición 22 acá. Entonces aquí tenemos del dato 14 al 25. Aquí estaría, fíjense. Ahí está la mediana. ¿Se entiende? Por aquí tenemos todos los datos agrupados desde el 14 hasta el 25. Entonces, si le cuesta verlo, siempre vaya anotándolo. Aquí tenemos del dato 1
al 2, aquí del 3 al 9, aquí del 10 al 13, aquí del 14 al 25. Y eso es lo que yo ando buscando porque ando buscando el dato 22. Por eso la mediana es 5. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben que les pueden dar un gráfico de barras y les podrían preguntar promedio, moda y mediana. Por ejemplo, aquí la moda es 5, el dato que más se repite. Promedio, tienen que multiplicar dato por frecuencia y después dividir por el total de datos. Eso es. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una tabla donde tenemos las edades de los alumnos, su frecuencia, y vamos a construir los gráficos, porque dice, ¿en cuál de los siguientes gráficos queda representada la distribución de la frecuencia de la tabla? Entonces, ponen atención. Aquí nos ponen primero un gráfico de barras. Esto es un ejercicio del libro. Entonces nos preguntan si ese gráfico representa lo que está en la tabla. Claramente, aquí tenemos 16 con frecuencia 3, que es lo que me muestra el gráfico, 17 con frecuencia 9, 18 con frecuencia 12, 19 años con frecuencia 6 y 20 años con frecuencia 0. Por lo tanto, claramente ese gráfico, que es un gráfico de barras, corresponde a lo que está dado en la tabla. Ahora, me preguntan si este gráfico podría ser el gráfico asociado a ese. Esto no puede ser utilizado en este caso, porque este tipo de histograma se utiliza cuando yo tengo datos agrupados por intervalos, ¿ya? Y aquí tengo datos que son discretos, no tengo intervalos, por lo tanto no puede ser, ¿ya? Ahora, si vamos a calcular o vamos a graficar el gráfico circular, vamos a calcular primero la frecuencia acumulada, vamos a sumar desde la primera hasta la última, vamos sumando y ahí tenemos un total de 30 datos, es decir, se les preguntó las edades a 30 alumnos de cuarto medio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que sacar la frecuencia relativa porque vamos a construir el gráfico circular. Vamos a dividir cada frecuencia absoluta por el total de datos. 9 dividido en 30, 12 dividido en 30, 6 dividido en 30, 0 dividido en 30. Y eso lo llevamos a porcentaje. Fíjese que si usted aquí simplifica por 3, le queda un décimo. Aquí si usted simplifica por 3, le queda 3 décimos. Aquí 4 décimos. Estamos siempre simplificando por 3, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene una fracción con denominador 10, es fácil llevarlo a porcentaje, porque lo único que tiene que hacer ahora es amplificar por 10. Si usted amplifica por 10 aquí, le queda el 10%. Si usted amplifica por 10 aquí, 30%, 40%, 20% y 0%, ¿ya? Por lo tanto, las personas que tienen 16 años corresponden al 10% de la población. Es decir, si yo llevo esto al gráfico circular, el 10% de la población tiene 16 años y eso como lo vamos a llevar a un círculo, entonces el 10% del círculo tiene que ser el sector circular que le corresponde a los 16 años. Resulta que el círculo tiene 360 grados y vamos a calcular el 10% de 360 grados. Por lo tanto, a los 16 años les va a corresponder un sector circular de 36 grados. Lo mismo acá, a los 17 años le corresponde el 30% del círculo. Entonces, si nos calculamos el 30% de 360, nos va a dar un sector circular de 108 grados. De los 18 años son el 40% de los datos, por lo tanto, 40% de 360, si usted simplifica y calcula, le va a dar 144. Y el 20% de 360 son los 19 años, que serían 72. Y obviamente que los 20 años, como hay 0, es el 0% de 360, que va a ser 0 grados. Entonces, si nosotros llevamos eso al gráfico, claramente aquí, fíjese, los 16 años tienen un sector circular de 36 grados. Los 17 años tienen un sector circular que corresponde a 108 grados. Los 18 años, sector circular de 144 y los 19 años de 72 grados. Es importante que cuando ustedes sumen todos estos grados, siempre les tiene que dar 360. Por lo tanto, el gráfico circular da un poquito más de trabajo porque ustedes tienen que sacar la frecuencia relativa de cada dato y eso llevarlo al gráfico y calcular ese porcentaje de 360. Eso es. Ahora, en algunos gráficos no les ponen los grados, a veces les ponen el porcentaje. Por ejemplo, en los 16 años, en vez de poner 36 grados, les pueden poner 10%, ¿ya? En los 17 años, en vez de ponerle 108 grados,
les voy a poner 30%, ¿ya? Pero al final, al sumar todos los porcentajes, les tiene que dar el 100%, ¿ya? Así se construye el gráfico circular. Ahora, otro gráfico que podría aparecer es el polígono de frecuencias. Dice, este gráfico se utilizan datos agrupados en intervalo. Para confeccionarlo debemos unir con una recta los puntos donde se intersectan la marca de clase y la frecuencia de los intervalos. Dice, para anclar el polígono al eje horizontal debemos agregar un intervalo de frecuencia 0 antes del primer intervalo y después del último intervalo. Esta idea extiende a polígonos de frecuencia relativa. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender. A ver, aquí tenemos, y después vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver ahora la ojiva, que es el otro tipo de gráfico que se trabaja para datos agrupados por intervalos, pero aquí se trabaja con la frecuencia acumulada. Eso es súper importante. Entonces, aquí va a ir la F mayúscula, no va a ir la F minúscula, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque este tipo de gráfico va siempre acumulando los datos, por eso va a ir siempre creciendo, ¿ya? Y sobre el límite superior de cada intervalo va poniendo la frecuencia acumulada. Fíjense, sobre B a la altura de A, sobre C estamos aquí a la altura de B, sobre D estamos a la altura de C, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van calculando frecuencia acumulada, no frecuencia absoluta, cuidado, que ese es generalmente el error. O cuando les dan este gráfico de la ojiva, ustedes piensan que esta es la frecuencia y no es la frecuencia, es la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, el gráfico poligonal de la figura muestra el consumo en metros cúbicos de gas de los departamentos de un conjunto habitacional. Fíjense, datos agrupados por intervalo, ¿ya? Entonces, dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero vamos a ver cómo se construye este gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que aquí tenemos el intervalo desde el 0 al 4. Importante la marca de clase. Aquí no está, pero la vamos a agregar. Aquí la marca de clase es 2. Aquí la marca de clase es 6. Siempre la marca de clase está en la mitad. Aquí es 10. Aquí 14. Aquí 18. Parece que es el promedio entre el límite superior y el inferior. Entonces, sobre la marca de clase ponemos un puntito, fíjese. Fíjese, ¿a la altura de quién? Del 5. Sobre el 6 ponemos un puntito a la altura del 7. O sea, perdón, a la altura del plano. Sobre el 6 ponemos un puntito a la altura del 7. Sobre el 10 ponemos un puntito a la altura del 3. Y así sucesivamente. Entonces, es así como se construye el gráfico de la poligonal. Entonces, pues estas líneas se unen nada más, así. ¿Ya? Y ahí queda la poligonal. Entonces, la poligonal no es más que la unión de los puntitos que se producen con la marca de clase y la frecuencia. Entonces, siempre este gráfico, para que no quede flotando, se agregan líneas adicionales, ¿ya? Que anclan la primera frecuencia al eje X y la segunda acá. Entonces, se agrega un intervalo al final y un intervalo al principio, ¿ya? Entonces, es importante que este gráfico no quede flotando, siempre queda anclado al eje X, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una poligonal, una ojiva más bien dicho, que acumula las frecuencias, ¿ya? Fíjense que aquí F mayúscula, ¿ya? Entonces, me dice, este gráfico de frecuencias acumuladas representa los resultados obtenidos por 100 alumnos en la PSU. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones esos son verdaderas? ¿Ya? Entonces, poner atención aquí. Fíjese que aquí me dan frecuencia acumulada. Por lo tanto, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el intervalo modal, yo necesito sacar la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí en el intervalo de 350 puntos a 450, ¿ya? Tenemos acumulado 8. ¿Ya? Fíjese que hay un puntito sobre el 458. Eso significa que partimos con 8. Y después se acumularon entre el 450 y el 550, acumulado con el intervalo anterior, tenemos 34 alumnos, ¿ya? Entonces, aquí vamos acumulando datos, entonces se van sumando las frecuencias. Entonces, es importante tener en cuenta que si nosotros partimos con 8, yo digo, a ver, 8 más ¿cuánto me da 34? Entonces, hago la resta, 34 menos 8, entonces yo digo ahí 26. Entonces, realmente, la cantidad de alumnos que yo tengo en este intervalo, en el de 450 a 550, no son 34, son
26 y aquí son 8, entonces se van sumando. Eso es lo que va ocurriendo, ¿ya? Entonces muchos alumnos piensan, en este intervalo entre 450 y 550 hay 34 alumnos. No, esa es la sumatoria, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir haciendo la diferencia. Bueno, aquí sí hay 8, porque es el primero, ¿ya? Pero en el segundo ya no hay 34, es 34 menos 8, que es 26. Cuidado con eso. Y después yo digo, a ver, 34 más ¿cuánto me va a dar 69? Hago la resta, 69 menos 34 y ahí tenemos 35. Entonces, en el segundo intervalo, desde los 550 a los 650, nosotros no tenemos 69 alumnos, tenemos 69 acumulados, pero en realidad en este intervalo hay 35 y así sucesivamente. Entonces, cuidado con eso, siempre tienen que ir haciendo la resta, 84 menos 69, 15, 100, en este caso menos 84, 16. Entonces, ahí tenemos las cantidades de cada intervalo. Si a mí me preguntan, 69 alumnos obtuvieron menos de 650 puntos, eso es verdad, ¿ya? Porque menos de 650 puntos se acumulan las frecuencias. Entonces, eso es correcto decir que son 69. Pero para poder calcular el intervalo modal no lo podemos hacer con la frecuencia acumulada, lo tenemos que hacer con la frecuencia absoluta. Y aquí el intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia, que es de 550 a 650, ¿ya? O sea, son dos son verdaderos. Y después me preguntaron si el 8% de los alumnos obtuvieron 450 puntos. Cuidado, aquí yo no tengo idea cuántos alumnos obtuvieron 450 puntos, porque hay 26 alumnos en este rango. Pero de esos 26, yo no sé cuántos obtuvieron 450, por lo tanto yo eso no lo puedo calcular. ¿Se entiende? Eso es. Ya, y ahora vamos con las medidas de posición. Ya, lo que acabamos de ver son medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Y vimos los gráficos, vimos gráfico de barra, gráfico circular, histograma, la poligonal que es la que acumula las frecuencias, ¿ya? Vamos con las medidas de posición. Ojo, las medidas de posición dividen a un conjunto de datos en partes iguales y sirven para clasificar un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra. Se aplican a variables de tipo cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los datos ordenados, ¿ya? Entonces es súper importante que aquí no podamos trabajar con variables cualitativas, solo cuantitativas. Las medidas de posición más utilizadas son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Bueno, los que más se usan en la prueba, diría yo, son los cuartiles y los percentiles. Los quintiles y los deciles no los he visto mucho, ¿ya? Ahora, aquí entramos a otro tipo de medidas que se llaman medidas de posición. Acuérdense que nosotros estamos viendo medidas de tendencia, medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Estas son de posición. Dice, los cuartiles son 3 valores que dividen a los datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. Ojo, los cuartiles son datos bajo los cuales se acumula, ojo, aproximadamente el 25%, ¿ya? El 50% y el 75% de los datos. Ahí vamos a ver un ejemplo gráfico para que lo puedan entender mejor. A los cuartiles les vamos a llamar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿ya? Entonces, ojo, los cuartiles son 3 valores. Uno tiende a pensar que los cuartiles son 4, no, son 3, ¿ya? Que son 3 posiciones. Y es importante que el cuartil 2 es siempre la mediana y el rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿ya? Ahora, los quintiles son 4 valores que dividen a los datos ordenados de menor a mayor en 5 partes iguales. Aproximadamente, el primer quintil está sobre el 20%, el segundo quintil sobre el 40%, el tercer quintil 60% y el cuarto quintil sobre el 80% de los datos, ¿ya? Después, los deciles son 9 datos, ¿ya? O 9 valores que dividen a los datos ordenados de menor a mayor en 10 partes iguales. ¿Ya? Y ahí tenemos que los deciles son datos bajo los cuales se acumula aproximadamente el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 70%, el 80% y el 90% de los datos estudiados, ¿ya? Y los percentiles, ojo, no son 100, son 99, ¿ya? Y la misma idea. Ahí se acumula bajo ellos aproximadamente el 1%, el 2%, el 3% y así hasta cuando llegamos al 99%. De ahí lo vamos a ver con un ejemplo bien preciso. Miren.
Ustedes tienen que pensar que para poder calcular las medidas de posición, ustedes siempre tienen que tener la muestra ordenada. Ojo, de manera creciente. Aquí no sirve de otra manera, tiene que ser de manera creciente. Entonces, cuando ustedes calculan los cuartiles, están buscando 3 valores que dividen a la muestra aproximadamente de esta manera. Entonces, un dato que está en el cuartil 1 supera aproximadamente, esto es todo aproximado, ¿ya? Entonces, un dato que está en el cuartil 1 supera a un cuarto de la muestra aproximadamente, y un cuarto es el 25%, ¿ya? Un dato que está en el cuartil 2 supera a 2/4 de la muestra, y 2/4 de la muestra es la mitad de la muestra, por lo tanto, supera el cuartil 2 al 50% de los datos, ¿ya? Cuartil 3 supera al 75% de los datos aproximadamente, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes están dividiendo la muestra en cuartiles, están usando 3 valores. Ojo, los cuartiles son 3, pero dividen a la muestra en cuartos o en aproximadamente 25%, ¿ya? Pero esto es solo aproximado porque no es exacto, es siempre una aproximación, ¿ya? Ahora, los quintiles son 4 valores que dividen a la muestra en 5 partes iguales aproximadamente. Aquí tenemos aproximadamente el 20%. Aquí tenemos aproximadamente bajo el quintil 2 el 40%. Bajo el quintil 3 aproximadamente el 60% y aquí aproximadamente el 80%. ¿Ya? Los deciles, lo mismo. Dividen a la muestra en... Son 9 datos que dividen la muestra en 10 partes iguales y esto es siempre aproximado. El decil 1 supera aproximadamente al 10% de la muestra. El decil 2 aproximadamente supera el 30% de la muestra, ¿ya? Y los percentiles son 99. Fíjense, dividen a la muestra en 100 partes iguales, ¿ya? Si tengo un dato que está ubicado en el percentil 25, significa que supera aproximadamente al 25% de los datos. Si yo tengo un dato que está en el percentil 50, ese dato supera aproximadamente al 25% de los datos de la muestra, ¿ya? Ahora, fíjense en algo importante. El cuartil 2 está en la mitad de la muestra, sobre el 50%, ¿ya? El percentil 50 también va a estar en la mitad de la muestra y el decil 5 también, ¿ya? Porque esto corresponde a 5 décimos, ¿cierto?, de la muestra. ¿Sí? Que es la mitad, que es el 50% ahí. Entonces, ¿qué pasa? El decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50 coinciden justo con la mitad de los datos, por lo tanto es la mediana. Entonces, cuando ustedes les pregunten por mediana, la mediana es lo mismo que el cuartil 2, que el decil 5 y que el percentil 50. Es lo mismo, pero no hay ningún quintil que coincida con la mediana, porque fíjese que la mediana tiene que estar justo en la mitad. Entonces no hay ningún quintil que coincida con la mediana, ¿ya? Sí, cuartil, decil y percentil. Entonces, si a ustedes les preguntan por la mediana, pueden calcular cuartil 2, decil 5, percentil 50 y todas esas cosas, es lo mismo, ¿ya? Ahora, les muestro un poquito cuál es el objetivo de los percentiles. Ojo que esta no es la tabla. Esta es una tabla de los puntajes PSU cuando se hacían 80 preguntas. Ustedes ya hace 2 años rinden prueba con 65. Pero no encontré, porque el Temple no ha publicado tabla con percentiles de la nueva prueba. Entonces encontré solo esta que es la tabla antigua. Entonces, fíjense que cuando la prueba tenía 80 preguntas, ojo, cuando tenía 80 preguntas, les entregaban esta tabla con el puntaje estándar y el percentil. Entonces, para que ustedes entiendan para qué se calculan las medidas de posición. Miren, por ejemplo, un alumno con 20 preguntas, vamos a ponerle, no le vamos a poner 20, le vamos a poner con 23, ojo, con 23 preguntas correctas de un total de 80, para que ustedes sepan, 23 de un total de 80, sacaba 507 puntos y estaba en el percentil 55. O sea, solo con 23 buenas superaba al 55% aproximadamente de todos los que dieron la prueba. Entonces uno se podía ubicar con respecto a los demás, porque una cosa es sacar 507 puntos, pero con respecto a los demás, ¿cómo estoy? Y uno diría, oiga, 507 puntos es un puntaje más o menos malo, ¿por cierto? Y mire, ya le ganaba el 55% de todos los que dieron la prueba. Ahora,
Vamos a la página siguiente. Miren, cuando un alumno ya estaba en niveles superiores, o sea, de la 80 contestando 50, bueno, acuérdense que eran 80, pero 5 de pilotaje, siempre han sido 5 pilotaje, en realidad eran 75, ¿ya? Entonces, con 50, un alumno ahí ya estaba en un nivel de sacar 649 puntos, pero ahí ya estaba ubicado en el percentil 92. Entonces, eso para nosotros un puntaje de 650 puntos, un puntaje relativamente bueno, el promedio que nosotros pedimos a los alumnos que están en el pre. Pero con eso nosotros les estamos pidiendo a los alumnos que estén superando el 92% de todos los que dan la prueba a nivel nacional. Entonces ahí uno entiende por qué se calculan los percentiles, porque me da la posición en que yo estoy con respecto a todos los datos de la muestra, ¿ya? Entonces por eso se calculan los percentiles. Por ejemplo, las becas se entregan por quintiles. ¿Se dan cuenta cuando hablan de que le van a entregar las becas al quintil más bajo? Eso es, ¿ya? Entonces dividen a la muestra en 4 partes iguales y dicen, ya, vamos a ordenar los ingresos de manera creciente. Entonces, obviamente que las becas se las dan a la gente de menor ingreso, al quintil más bajo. Eso es. Ya, entonces ya que entendemos el concepto, vamos a calcular cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Aquí tienen que tener cuidado, porque hay muchas formas y fórmulas para calcular los quintiles. Ustedes tienen que saber que esto se usa para grandes datos. En realidad uno nunca calcula quintiles para 20 datos, no. Uno calcula los quintiles cuando tiene 100.000 datos, ya, cuando tiene un volumen de datos importante. Por ejemplo, cuando dan la prueba son 300.000, 400.000 alumnos. Entonces ahí vale la pena hacer una división y ver en qué orden están, para ver en qué posición quedé. Pero la prueba no les puede poner 400.000 datos porque ustedes tienen un ejercicio pequeñito, entonces les van a poner poquitos datos, pero no tiene mucho sentido calcular las medidas de posición cuando uno trabaja con pequeños datos. Entonces, todo esto es una aproximación. ¿Qué pasa? Hay alumnos que me dicen, profe, a mí me enseñaron los quintiles y los cuartiles con otra fórmula. Puede ser, ¿ya? Pero esto no es una ciencia exacta, la estadística no es exacta, trabaja con expresiones aproximadas para estos datos. ¿Se acuerdan que siempre decía aproximadamente? ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a usar, y si ustedes se ponen a escudriñar a lo mejor en nuestros textos, pueden encontrar fórmulas diferentes para calcular los cuartiles y los quintiles, pero no se preocupe que en la prueba el formato que van a utilizar es algo así, ¿ya? Así que ponga atención con él. Vamos a calcular la posición, ojo, vamos a calcular la posición de los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles. Vamos a usar n como el número de datos. Ya, fíjense que es la misma fórmula para todos, lo único que va variando es que en los cuartiles usted divide por 4, en los quintiles divide por 5, en los deciles divide por 10 y en los percentiles divide por 100, ¿ya? Entonces es la misma fórmula, ¿ya? Lo único que va cambiando por el número por el cual divide. Entonces, ¿qué pasa? El i, los cuartiles aquí, ¿cuántos cuartiles son? Son 3, entonces el i usted lo puede reemplazar por 1, por 2 o por 3. Eso es todo. Entonces, si usted quiere calcular el primer cuartil, bueno, usted calcula 1/4 de n más 1. Si usted quiere calcular el segundo cuartil, 2/4 de n más 1. Si usted quiere calcular el tercer cuartil, 3/4 de n más 1. ¿Y qué es n? El total de datos que le van a dar. Punto. Si a usted le preguntan cuáles son los quintiles, bueno, los quintiles, ¿cuáles son? Los quintiles son 4, no son 5, son 4. Entonces, aquí usted calcula 1/5 de n más 1, ese sería el primer quintil. El segundo, 2/5 de n más 1, el tercero, 3/5 de n más 1, y el cuarto, 4/5 de n más 1. Y ahí está. Eso es todo. Y le van a dar el total de datos, así que usted eso lo va a poder calcular. Entonces, así sucesivamente con los otros. Los deciles, ¿cuántos son? 9. Entonces ahí usted reemplaza del 1 al 9. Los percentiles, ¿cuántos son? 100. O sea, los percentiles son 99. Dividen a la muestra en 100 partes iguales. Entonces, vamos a reemplazar aquí desde el 1 al 99. Eso es. Entonces, ahí está. Ahora, cuidado, dice, método para determinar una medida de posición para datos no agrupados. Poner atención. Vamos a ordenar los datos en forma creciente. Determinar el lugar que ocupa la medida de posición ubicada respecto a la posición que tenemos. Hay dos posibles resultados. Si el número sea entero o número decimal, ¿ya? Si el número es entero, el valor será ese dato, el que da la fórmula, ¿ya? Pero si es decimal, el valor será el promedio entre el dato que se encuentra a la izquierda de la posición con el dato que se encuentra a la derecha. Vamos a hacer un ejemplo porque ahí no se entiende mucho. Poner atención. Miren, aquí vamos a calcular cuartiles. Fíjense, primero tenemos un conjunto de datos. Siempre los datos deben estar ordenados de manera creciente, ¿ya?
Una vez que nosotros ya tenemos todos los datos de manera creciente, los vamos a contar, son 15 datos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la posición del primer cuartil. Esto es un cuarto de 15 más 1. Ahí estoy usando la fórmula, un cuarto de n más 1. O sea, me queda un cuarto de 16. Por lo tanto, la cuarta parte de 16 es cuadro, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con el otro. 2 cuartos de n más 1, o sea, 2 cuartos, que es un medio de 16, 8. Y 3 cuartos de n más 1, que son 3 cuartos de 16, que es 2. ¿Qué son estos datos? Estas son las posiciones. Ojo, esto es súper importante, es la posición. Entonces, el dato de posición 4, 27, ¿ya? Aquí tenemos el dato de posición 8. Vamos a marcarlo. 34. Y aquí tenemos el dato de posición 12, que es 50. ¿Ok? Entonces, mi primer cuartil no es 4, no es 27. Mi segundo cuartil no es 8, es 34. ¿Ya? Esa es la posición, ¿ya? Y siempre el segundo cuartil es la mediana. Fíjate que el dato que está justo en la mitad. Eso es, ¿ya? Eso es cuando tenemos aquí un número. Fíjense que aquí todos los numeritos que me dieron fueron enteros. A eso se refería anteriormente. Entonces, si estamos hablando de que usted calcula la posición y le da un número entero, exactamente es esa la posición de los cuartiles, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a calcular, fíjese acá, cuartiles para este conjunto de datos. Mire. Tenemos aquí 14 datos, supongamos que son edades, están ordenadas ya. Primero ordenadas, si no, no tiene ni un sentido calcular las medidas de posición si están desordenados los datos. Entonces, vamos a calcular la posición del cuartil 1, fíjese aquí. La posición del cuartil 1 es un cuarto de 14 más 1, o sea, un cuarto de 15. Y la cuarta parte de 15 es 3,75. Después, 2 cuartos de 14 más 1, o sea, la mitad de 15, que es 7,5. Después, 3 cuartos de 14 más 1, que es 3 cuartos de 15. Si te calcula eso, 11,25. Entonces, aquí tenemos el otro caso cuando da un número decimal, que era lo que yo les mostré en la pantalla anterior que no se entendía mucho. Si el número es decimal, ¿qué pasa? El dato 3,75 debería estar entre 3 y 4, pero obviamente que entre 3 y 4 no hay ningún dato, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Toma el dato que está a la izquierda y a la derecha y calcula el promedio. Entonces, calculo el promedio entre el dato 3 y el dato 4, que es 48,49, y me queda 48,5. Luego calculo el promedio entre el dato 7 y el dato 8, porque el dato 7,5 está aquí, ¿cierto? Y ahí tenemos el promedio entre el dato 7 y el dato 8, que sería 69,5. Y luego el dato 11,25 no existe, pero yo tomo el promedio entre el dato 11 y el dato 12, o sea, el dato que está a la izquierda y a la derecha. Y ahí 75 más 76 partido 2, 75,5. Entonces, este es mi cuartil 1, este es mi cuartil 2 y este es mi cuartil 3. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los cuartiles no coinciden con los datos. Ya es importante que no necesariamente los cuartiles coinciden con un dato. Fíjense que cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y esta es la mediana. Esa. Eso es. Entonces, esto mismo, si les piden calcular los quintiles, bueno, en vez de dividir por 4, dividen por 5. Es lo mismo, exactamente, pero tienen que fijarse si el resultado les da un entero, ¿ya? O si les da un número decimal. Si les da un número decimal, tienen que hacer esto de calcular el promedio del dato que está a la izquierda y a la derecha. Eso es. Ahora, aquí siempre los cuartiles me dieron datos distintos. Por ejemplo, aquí el cuartil 1 me dio 27, el otro me dio 34, el otro me dio 50, ¿cierto? Porque aquí todos los datos, o la gran mayoría de los datos, eran distintos. Pongan atención. Entonces, uno tiende a pensar, por ejemplo, que el cuartil 1 siempre es más menor que el cuartil 2, por ejemplo, o que el cuartil 2 es menor que el cuartil 3, pero pongan atención con el ejemplo que les voy a dar ahora. Fíjense que aquí hay varios datos que se repiten. Tenemos ordenados los datos de menor a mayor. Si nosotros calculáramos los cuartiles aquí, son 15 datos,
Ojo que esa es la posición. Entonces yo calculo 1/4 de 15 más 1, 2/4 de 15 más 1, 3/4 de 15 más 1, el dato de posición 4, ¿cierto? El dato de posición 8 y el dato de posición 12 serían mis cuartiles. Pero aquí todos los cuartiles son iguales. Puede pasar, ¿ya? Entonces, no es que los cuartiles o las medidas de posición siempre sean distintas, porque si yo tengo muchos datos que se repiten, puede ser que coincidan, ¿ya? Cuidado con eso. Ya, entramos al gráfico de caja y bigote. El gráfico de caja y bigote se caracteriza porque ustedes tienen que construir este gráfico con ayuda de los cuartiles, valor mínimo y valor máximo. O sea, aquí hay siempre 5 valores involucrados, ¿ya? Entonces, tenemos valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo de la muestra, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes aquí, para poder hacer este gráfico, primero, datos ordenados, luego calcular los cuartiles, ¿ya? Vamos a ver cómo se construye primero este gráfico y después vamos a ver qué muestra este gráfico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un conjunto de datos ordenados, ¿ya? Fíjese, aquí arriba yo estoy calculando los cuartiles, las posiciones, ¿ya? Entonces es importante que aquí tenemos, fíjese, valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, valor máximo, ¿ya? Entonces este es el dato 1, vamos a poner el dato, déjenme ver si lo tengo marcado y pues no me acuerdo. Sí, entonces, aquí tenemos, fíjese, el valor mínimo, el valor máximo. El cuartil 1, que está asociado al dato de posición 4, 1, 2, 3, 4. El dato de posición 8, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, cuartil 2. Y este es el cuartil 12, perdón, el cuartil 3, que tiene asociado el valor, el dato de posición 12, que es 50, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo ubicados mis cuartiles, mi valor mínimo y mi valor máximo, vamos a hacer un eje dimensionado, ¿ya? ¿Qué pasa? Como aquí el valor mínimo parte en 20, aquí yo parto con valor mínimo en 20, ¿ya? Y valor máximo 86, fíjese en la línea ahí. Entonces, vamos a graficar primero la caja. La caja tiene que ver con el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Fíjense que el cuartil 1 aquí queda a la altura del 27, no sé si se nota muy bien ahí, pero queda a la altura ahí del 27. El cuartil 2 queda aquí, me quedo un poquito corrido, a la altura del 34. El cuartil 3 aquí a la altura del 50, ¿sí? Entonces, primero se construye la caja. ¿Con quién? Con los cuartiles. Ahora, el ancho de la caja me da lo mismo, puede ser más delgadito, puede ser más ancho, pero siempre es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer los bigotes, por eso se llama de caja y bigote. Los bigotes son estas líneas que unen la caja con el valor mínimo y con el valor máximo, ¿ya? Ese es el gráfico de caja y bigotes. Ahora, ¿qué es lo que muestra esto? ¿Para qué se construye lo estadístico de este gráfico? ¿Cuál es el afán? Ya, primero, el cuartil 2 siempre es la mediana, poner atención con eso. Y el cuartil 2 siempre es la línea que está ahí dentro de la cajita. Ahora, este gráfico muestra concentración o dispersión de datos. Por ejemplo, fíjense en algo importante. Aquí los datos entre el valor mínimo y el cuartil 1, tenemos 20, 25, 25, 27. O sea, las edades están poquito separadas. Fíjense que aquí, entre 25 y 27 hay 2 años de diferencia, entre 20 y 25 hay 5 años de diferencia. Por lo tanto, aquí hay una concentración. Por lo tanto, la distancia que hay entre esas edades es poca. A eso se refiere con que hay concentración de datos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí, entre el cuartil 2 y el cuartil 3? Fíjense que aquí las edades se empiezan a separar, hay más dispersión entre los datos. Fíjense, pasamos de 34 a 50, aquí los datos están más dispersos, están más separados, hay más diferencia de edad entre esas edades. Y totalmente entre el cuartil 3 y el valor máximo, fíjese que pasamos de 50 a 86, hay una gran diferencia de edad, ahí 15 años tenemos de diferencia. Por lo tanto, ahí hay más dispersión. Entonces, lo que muestra este gráfico es dónde están más concentrados, más juntitos los datos y dónde están más separados, ¿ya?
Eso es concentración y dispersión. Por lo tanto, este gráfico, ¿qué muestra? Que las edades más jóvenes están más concentradas y las edades mayores están más dispersas, separadas, distanciadas entre sí, ¿ya? Ahora, aquí siempre hay aproximadamente el 25% de los datos. Aproximadamente. En algunos casos es justo el 25%, pero en otros es aproximado, ¿ya? Por lo tanto, aquí no podemos decir, por ejemplo, que hay más datos entre el cuartil 3 y el valor máximo que entre el valor mínimo y el cuartil 1, ¿ya? Entonces es importante que aquí no hay más datos porque aquí hay una línea más larga que acá. No, hay mayor dispersión, ¿ya? Aproximadamente está la misma cantidad de datos en cada uno de esos rangos. Estos se llaman rangos, ¿ya? Entre el valor mínimo y el cuartil 1, ahí es primer rango, ahí segundo rango, tercer rango. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ustedes no tienen que confundir cantidad de datos con concentración o dispersión de datos. Ahora, fíjese acá, otro gráfico de cajas. Fíjese, aquí que tenemos, vamos a graficar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, valor mínimo y valor máximo. Miren, ponen atención porque aquí tenemos 14 datos. Entonces, estos 14 datos arrojan cuartiles que están ubicados justo entre dos datos. Fíjense que aquí este es el dato de posición 3,75, el promedio entre el dato 3 y el dato 4, ¿ya? Que sería 48,5, ¿ya? Entonces, si ustedes calculan esos cuartiles, fíjense que el cuartil 1 tiene que estar ubicado por ahí en 48,5, el cuartil 2 tiene que ser 69,5, por ahí, y el cuartil 3 es 75,5, porque es el promedio entre esos dos, ¿cierto? Y valor mínimo, valor máximo. Aquí, esta caja claramente presenta una mayor concentración en las edades maduras. Fíjense que aquí los datos están más concentrados. Fíjense que aquí la diferencia de edad es poquita, seguiditas las edades, por lo tanto mayor concentración. Lo mismo pasa acá, están seguidas las edades, hay alta concentración de edades. En cambio acá hay una gran diferencia, fíjense, tenemos entre 16 y 48, o sea, aquí tenemos una gran dispersión. Entonces, aquí están más dispersas las edades menores, ¿ya? Lo mismo pasa acá, más dispersión. Eso es. Entonces, el gráfico de cajas lo que hace es mostrarme concentración o dispersión. Nunca me va a mostrar, por ejemplo, el promedio. No tengo idea cuál es el promedio con el gráfico. Lo que sí sé, cuál es la mediana, porque la mediana es el cuartil 2, ¿ya? Entonces, con el gráfico de caja no puedo calcular, no puedo por lo menos interpretar dónde está el promedio. Yo tendría que tomar todos los datos, sumarlos y dividido por el total de datos, ahí yo tendría el promedio, ¿ya? Pero con el gráfico de cajas solamente voy a tener directamente la mediana, ¿ya? Ahora, tipo de muestras. Dice, si los valores intercuartílicos están igualmente dispersos, se habla de una muestra simétrica, o sea, si la distancia entre estos tramos, ¿ya?, es igual, hablamos de una muestra simétrica, ¿ya? Entonces, si la distancia que hay de aquí a acá es la misma de que hay de aquí a acá, ¿ya?, y el cuartil 2 está justo en el centro, hablamos de una muestra simétrica. Pero, si nosotros hablamos de una caja donde el cuartil 2 está cargado hacia la izquierda, hablamos de una muestra positivamente asimétrica. Entonces, poner atención aquí. Por ejemplo, aquí yo no tengo ninguna referencia, no sé dónde está ni el cuartil 1, ni el cuartil 2, ni el cuartil 3, pero sé que hacia acá están los valores más grandes y hacia acá están los valores más pequeños, porque están ordenados de manera creciente. De hecho, está el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, ¿qué pasa? Las muestras que son positivamente asimétricas, el cuartil 2 está cargado hacia la izquierda porque estos datos están mayormente dispersos. Entonces, a los de la derecha, los valores más grandes están más dispersos que los de la izquierda. Entonces, eso es positivamente asimétrico, ¿ya? Entonces, si el cuartil 2 está cargado hacia la izquierda, hacia el lado negativo, y se abren los valores que están hacia arriba, o se separan los valores, es porque es positivamente asimétrico. Al revés,
Si el cuartil 2 está cargado hacia la izquierda, como es acá, perdón, hacia la derecha, aquí los valores más pequeños van a estar más dispersos. Eso se llama negativamente asimétrico, ¿ya? Eso es. Poner atención aquí. Entonces, dice, la distribución es simétrica, claramente no lo es porque aquí el cuartil 2, fíjense que no hay mayor información, pero yo sé que esto es mínimo, yo sé que esto es máximo, yo sé que eso es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿ya? Si me preguntan si la distribución es simétrica, claramente eso es falso, ¿ya? ¿Los valores mayores están más dispersos? No, están más concentrados, ¿cierto? La muestra es asimétrica, eso es verdadero, porque está cargado el cuartil 2 hacia un lado. ¿Los valores menores están más concentrados? No, están más dispersos, más separados. Hay pocos valores altos, esto no me entrega esa información. Lo único que me entrega es quiénes están más dispersos, quiénes están más concentrados, porque yo no sé si hay pocos valores altos. En realidad, aquí siempre está aproximadamente el 25%, así que no debiera haber diferencia. Los datos que están aquí son la misma cantidad que están acá, ¿ya? Porque son aproximadamente un cuarto o el 25%, ¿ya? Entonces eso es falso. La muestra presenta una simetría negativa, eso, fíjese aquí, cuando hablamos de que los valores de abajo están más dispersos, estamos hablando de una simetría negativa. Eso es. Eso es. Entonces, ojo cómo están los datos aquí. Con esto ya estamos casi terminando. Me quedan solo un poquitito. Pero con esto ustedes ya pueden hacer gran parte de la guía de estadística, chiquillos, así que pueden empezar a trabajar. Dice, los datos de la masa en kilogramos de 12 alumnos de tercero medio de un colegio han sido registrados en el gráfico de caja y bigotes adjuntos, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones esos son verdaderas? ¿Ya? Entonces, ojo, aquí el gráfico está al revés. Fíjense que aquí está el valor mínimo, este es el mínimo, este es el valor máximo. Entonces dieron vuelta el gráfico, no estaba horizontal, está así, vertical. Puede pasar, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos preguntan por el valor del primer cuartil. Claramente el valor del primer cuartil es ese, por lo tanto eso es verdadero, ¿sí? Ojo, nos preguntan por el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿ya? Entonces, aquí estamos a la altura del 55. Ahí, ¿ya? Eso es. Por lo tanto, estamos hablando de que 55 menos 50, eso es 5. ¿Ya? Eso es recorrido intercuartílico. Diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y nos preguntan si la muestra es negativamente asimétrica. Fíjense que aquí el cuartil 2 claramente está cargado hacia, bueno, en este caso está cargado hacia arriba, ¿ya? Pero la muestra es negativamente asimétrica porque los valores menores están más dispersos. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, eso es verdadero, ¿ya? Entonces, las medidas de posición que nosotros antes veíamos eran la desviación estándar, la varianza y el rango, pero ahora solamente nos vamos a quedar con el rango. Ojo, el rango es una cosa muy sencilla de calcular. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, pero tienen que tener cuidado porque aquí, por ejemplo, todos dicen 3 y 23. Entonces 23 menos 3 restan y le da 20. No, cuidado, ya, porque aquí el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 24. Los datos no están ordenados, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado con eso porque es una trampa súper frecuente, ¿ya? Entonces, eso es el rango. Siempre los datos, cuando tengan que calcular rango, fíjense si están ordenados o no. Siempre diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? Ojo, el rango siempre va a ser un valor positivo, porque aunque los valores sean negativos, negativo con negativo se va a transformar en positivo, ¿ya? Antes
antes veíamos desviación estándar, varianza y todo eso, pero ahora eso se eliminó, ya no se pregunta, así que estamos ok, ¿ya? Con eso pueden hacer toda su guía de estadística, ¿ya? Próxima clase revisamos, si hay dudas, traten de hacerlo lo más posible para que puedan hacer sus consultas, ¿ya? Entonces, voy a pasar la lista.